Yo quiero que les preste muchísima atención porque les va a bendecir mucho. Y oro para que toda religión hoy sea triturada en el nombre del Señor. Hebreos 9:13. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos, se está haciendo un recuento de lo que sucedía en el Antiguo Testamento. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santificaban para la purificación de la carne, verso 14, ¿cuánto más? Diga conmigo, ¿cuánto más? La sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirvas al Dios vivo. ¿Qué hace el escritor de los Hebreos? Empieza a hacer una comparativa y hace un recuento de cómo funcionaba antes el pueblo de Dios, cómo funcionaba este asunto del Antiguo Testamento, del Viejo Pacto. Pues Dios proveyó para la humanidad en ese tiempo, proveyó para su pueblo de un becerro. Él dijo, y él fue muy claro: yo quiero que ustedes busquen un becerro. El becerro debe estar sano, limpio, debe estar en perfectas condiciones, porque ustedes tomarán de ese becerro y lo sacrificarán. Lo sacrificarán para que sus pecados puedan ser perdonados, y la sangre de ese cordero será usada para limpieza, para santificación. Si usted lee cuando Moisés construye el tabernáculo, una de las instrucciones de Dios que le fue dado a Moisés fue que tomara de la sangre y empezara a rociarla sobre todo el tabernáculo, sobre los utensilios. ¿Por qué? Porque era la sangre de ese animal perfecto, de ese animal sano, de ese animal limpio, la que santificaría el tabernáculo o lo consagraría para uso de Dios. Entonces, en el antiguo pacto, el cordero, principalmente el sin defecto, el intachable, el sano, era como una provisión para que el pueblo, a través de ese cordero sacrificado, encontrara perdón de sus pecados, pero también fueran justificados. Entonces el escritor de los Hebreos viene y dice: ok, si la sangre de un macho cabrío, de un animal, tenía ese poder, y ustedes lo creían que cuando el animal derramara esa sangre, sus pecados eran perdonados. Creían que cuando el animal derramaba esa sangre, ustedes eran limpios y justificados. Lo podemos observar en la vida de Job. Dice la Biblia que Job cada día se levantaba a ofrecer sacrificios para sus hijos, porque no sabía si sus hijos pecaban. Entonces Job, sin embargo, se levantaba cada mañana y a matar a un becerro para perdón de pecado de sus hijos. Entonces era la fe del pueblo en ese tiempo. Ellos creían que cuando la sangre se derramaba de ese altar, ellos la tomaban y la ponían en los utensilios y comenzaban a santificar con la sangre de ese animal. Comenzaron a creer que sus pecados eran perdonados con la sangre de ese animal. Hebreos dice: cuánto más ahora la sangre de Cristo. En otras palabras, le estaba diciendo a los judíos: si ustedes anteriormente creían que la sangre de un animal podía perdonar sus pecados, podía justificarlo, cuánto más ahora la sangre de Cristo. Diga conmigo: la sangre de Cristo no es inferior a la sangre de un cordero perfecto. Hebreo nos está resaltando que ahora, con más eficacia, con más eficiencia y con más poder, la sangre de Cristo tiene el poder para limpiarnos, para justificarnos, para perdonar nuestros pecados, pero también para protegernos. Diga conmigo: protegernos. Diga otra vez: protegernos. Recuerde que cuando Job constantemente ofrecía sacrificios, y un día Lucifer se presenta ante la presencia de Dios, y Dios le dice: ¿no has visto a mi siervo Job? No hay otro como él, temeroso, santo. Y diablo que dijo: sí, he querido tocarlo muchas veces, he querido penetrar en su vida, en su casa, en su familia, pero no he logrado porque tú lo mantienes cercado. Diga conmigo: cercado. Entonces lo que estaba haciendo Job, ofreciendo sacrificio día a día, levantando ofrenda, levantando sacrificio, quemando al becerro, a la misma vez que adoraba, a la misma vez que perdonaba sus pecados, a la misma vez cubría toda su casa. Diga conmigo: cubría toda su casa.
Así que la sangre de Cristo que se derramó no solamente fue para perdón de mis pecados, no solamente fue para justificarme, sino diga conmigo para protegerme. Diga conmigo protegerme. Diga otra vez protegerme. Desde la antigüedad Dios siempre fue expresando la provisión de salvación y de perdón de pecados para su pueblo a través del Cordero. Recuerden cuando Abraham llevaba a Isaac a aquel sacrificio en aquel monte, Isaac le preguntaba: Señor o papá, ¿dónde está el animal que vamos a sacrificar? Tengo la soga, tengo los palos, está la navaja, pero no veo ningún animal. ¿Y qué le dijo Abraham? Dios proveerá. Hasta ese momento todavía no se había instituido legalmente sobre los sacrificios del Cordero, pero Abraham sabía que había una provisión para esos pecados, una provisión para la salvación. Entonces cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo, iba a sacrificarlo en obediencia a Dios, el ángel le dice: Abraham, para, ya no lo hagas porque me has demostrado que me amas. Y después de unos minutos se escucha el bramido de un becerro y dijo Abraham: ahí está el cordero, el sustituto, el sacrificio perfecto, y Dios nos proveyó. Entonces desde el antiguo Génesis hasta Malaquías, el asunto del perdón de Dios, de la justificación de Dios, fue expresado a través de un cordero. Diga conmigo, de un cordero. Cuando Jesús baja al Jordán para ser bautizado, las palabras de Juan el Bautista fueron: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Desde ese momento, ese anuncio que declara Juan el Bautista nos estaba diciendo que ya no habría más sacrificio de animales. Ya no sacrificaríamos más animales para perdón de pecado, ni para justificación, ni para nada, sino que ahora venía el Cordero de Dios, que era Cristo, y la Biblia registra que Él iba a morir una vez y para siempre por todos nuestros pecados, por todas nuestras iniquidades, y a través de ese sacrificio encontraríamos perdón, a través de ese sacrificio encontraríamos justificación. Así que diga conmigo: la sangre de Cristo tiene mucho poder. Amén. Mi tema de esta mañana: en la sangre de Jesús hay protección y salvación. En la sangre de Jesús hay protección y salvación. Amén. Quiero remontarme a Éxodo. Vamos a Éxodo, que aquí lo muestran claramente. Capítulo 12. Vamos a Éxodo. Recordemos que Israel estaba bajo cautiverio. Estaban siendo esclavos por los egipcios. Faraón estaba encima de ellos y constantemente los oprimían, constantemente les duplicaban sus trabajos muy forzosos, cargas muy forzosas, y posiblemente Israel estaba muy enfermo, muy débil, muy desgastado por el excesivo trabajo que Faraón había puesto sobre los hombros de Israel. Y la Biblia registra que Israel empezaba a clamar, empezaba a orar. Usted lo podrá encontrar en Éxodo 2, 3. Israel empezó a clamar por salvación, por liberación. 400 años Israel bajo cautiverio, esclavo de un faraón, esclavo de un sistema, esclavo de los egipcios. 400 años que Israel no experimentó prosperidad. 400 años que Israel no podía gozar de sanidad completa. 400 años que Israel no podía gozar de abundancia, porque eran esclavos, eran reprimidos, eran oprimidos, y cada día la carga iba sumando, iba siendo más pesada. Entonces Israel no le quedó de otra que clamar, y empezó a clamar. Y la Biblia registra que la oración de este pueblo llegó a los oídos de Dios, y Dios le dijo: ok, voy a enviar un liberador, voy a libertar a esta nación, voy a hacerlos libres de todo egipcio. Y Dios empieza a tomar y a trabajar en la vida de Moisés. Lo prepara, limpia su corazón, capacita su corazón, lo procesa en el desierto. Y Dios le dice a Moisés: Moisés, ahora tú vas a libertar a esta nación de esta esclavitud, vas a libertar a Israel de esa esclavitud. Y usted sabe la historia. Moisés fue, enfrenta a Faraón. Faraón endurece el corazón. Faraón no quería soltar a Israel. Faraón no quería dejar libre a Israel. Y sin embargo Moisés empezó
a creer y a obedecer a Dios de que vendrían juicios. Diga conmigo, juicios. Diga otra vez, juicios. Entonces cada vez que Moisés extendía la vara, un juicio de Dios se desataba sobre Egipto. Usted conoce las famosas plagas. Cada vez que Moisés iba a apelar por la liberación de Israel, cada vez que Moisés se presentaba delante de Faraón a decirle: Dios me dice que deje ir a mi pueblo libre para que me celebre fiesta, para que me sirva en el desierto. Y cada vez que el Faraón le decía: no los voy a dejar libre, ellos seguirán esclavos, son míos. Entonces Moisés extendía la vara y un juicio de Dios se desataba. Diga conmigo, la voluntad de Dios no es que yo esté esclavo. Dígalo, la voluntad de Dios no es que yo esté esclavo. La voluntad de Dios es que gocemos la vida que Cristo ganó en la cruz del Calvario para nosotros. Una vida de victoria, una vida abundante, una vida llena de propósito y llena de la bendición de Dios. Ahora, en vista de que Faraón endurecía el corazón, Dios estaba preparando a Israel para el último juicio que vendría sobre Egipto. Este juicio iba a ser definitivo. Este juicio, desde la perspectiva de Dios, dijo: este será el último golpe que le daré a Faraón y le daré a Egipto, porque yo quiero ir libre, quiero ver libre a mi pueblo. Entonces Dios le dice a Moisés: Moisés, prepárate, porque voy a enviar mi último juicio. Y este juicio se trata de la muerte de todo primogénito en la nación de Egipto. Voy a matar a todo primogénito como señal de mi juicio contra una nación que se ha aprovechado de mi pueblo, que los ha esclavizado, que los ha oprimido, que los ha maltratado, que los ha abusado, y una nación que en lo absoluto me glorifica. Entonces Dios empieza a dar un sinnúmero de instrucciones a Moisés, y una de ellas está en el verso 3. Leemos lo que dice el verso 3. Mire esto: hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres. Diga conmigo, un cordero por familia. Diga conmigo, un cordero por familia. Lo que nos está mostrando el Señor, o lo que nos muestra Jesús en este pasaje, es el deseo de Dios de ver la salvación de toda una familia. Diga conmigo, salvación de una familia. ¿Por qué? ¿Por qué a Dios le interesan las familias? ¿O por qué Dios está detrás de toda familia? Porque simplemente la familia nació del corazón de Dios. La familia no nació de la idea de un hombre. La familia no nació de la idea de un organismo. La familia no nació de la idea de un gobierno. La familia nació del corazón de Dios. Antes que hubiesen reyes sobre la tierra, antes que hubiesen gobiernos sobre la tierra, antes que hubiesen instituciones o organizaciones, antes que existiera la ONU, antes que existiera, ¿cómo se llama? Los que atacan a Bukele, recursos humanos. Antes que existiera todas estas cosas, Dios le dijo a Adán: te daré una mujer, será tu esposa, será tu ayuda idónea, y ustedes juntos se multiplicarán y llenarán la tierra de familias. No había ley, no había gobierno, no había entidad, no había institución, no había organismo. Así que la institución de la familia nació del corazón de Dios, no de la idea de un hombre, no de la idea de un gobierno, no de la idea de un político, no de la idea de alguna organización en esta tierra. Nació del corazón de Dios. Por lo tanto, Dios siempre busca familias. Dios pelea por las familias, Dios restaura familias, Dios levanta familias. Y cuando Él salva a un hombre, está pensando en toda su familia. Amén. Por esa misma razón tenemos un sistema antagónico, tenemos un diablo hostil que no se cansa en lo absoluto, persiguiendo y viendo la forma cómo destruir familias enteras, cómo destruir matrimonios, cómo destruir a los hijos, cómo separar los matrimonios,
cómo llevar un diseño completamente distorsionado acerca de familia, porque hoy podemos tener familias y muchas familias distorsionadas, muchas familias operando fuera del corazón de Dios, muchos matrimonios operando fuera del corazón de Dios. ¿Por qué? Porque hoy muchas familias han adoptado la definición de familia de un sistema, la definición de familia de un sistema, de un gobierno, de una política, de una agenda, de una organización, cuando el diseño divino de la familia está en el corazón de Dios. Hoy tenemos matrimonios completamente fuera del diseño divino, y por eso los problemas en el hogar, los problemas en la familia, los problemas en la economía, porque nos salimos del diseño que Dios lo estableció desde su corazón para el hombre. Hoy vivimos en una era, en un sistema que cada día se encarga de exaltar el ego del hombre. Tú tienes derecho a ser feliz, es lo que el mundo nos dice. Busca tu propio éxito personal. Tú puedes ser padre y madre para tus hijos, o no es lo que comúnmente oímos. ¿Por qué? Porque vivimos en un sistema que no le gusta el hecho de la familia. No quiere un gobierno o un sistema ver familias completamente constituidas, sino destruidas. Hoy hemos visto, perdón la expresión, demasiado Hollywood, demasiada farándula, y eso sin darnos cuenta se ha vuelto un consumismo de la humanidad, y han tomado novelas, películas, videos, y van adoptando una idea equivocada sobre familia, una idea equivocada sobre matrimonio, una idea equivocada sobre hijos. Y de repente tal actriz 5 maridos ha tenido, y el que tiene tampoco es su marido. Y de repente vemos una telenovela regresando a un amor imposible. De repente nos dan un sistema: ya tienes 5 hijos, pero todavía no es necesario casarte, puedes vivir con ella. Y el mundo está atestado, saturado de definiciones contrarias al diseño divino de Dios acerca de la familia. Así que todo problema en la familia, diga conmigo, no es natural, es Satanás en contra de nosotros. Por eso busca y empieza Satanás obrando desde la adolescencia, desde los jóvenes, llevándolos a casarse con personas que no están en el corazón de Dios, que después, años más tarde, se convierte en un divorcio, años más tarde se vuelve una separación, años más tarde una familia que no quiere amar a Dios, años más tarde solo un esposo que ama a Dios o una esposa que ama a Dios, porque el resto de la familia no quiere amar a Dios. Desde ahí, desde ahora, joven, desde ahora, de su soltería, Satanás trabaja. Hoy tenemos matrimonios, familias aún dentro de la iglesia, que solo la mujer quiere servir a Dios, o viceversa, solo los hijos, los padres no. O viceversa, son los padres que están aquí, los hijos no. Dile que está al lado tuyo: ¿quién te enseñó eso? ¿Quién te enseñó eso? ¿Quién te enseñó que tú eres el único de tu familia que debe estar aquí amando y sirviendo a Dios? ¿De dónde lo sacaste? Es que mis hijos no quieren. Es que no es lo que quieren mis hijos, es lo que Dios estipuló. Porque si somos buenos para con nuestros hijos, obligarlos a estudiar, a ir a la escuela, a una universidad, o los obligamos, así estén enfermos, se van a estudiar. Pero qué interesante que somos demasiado compasivos para la iglesia. Es que a mi hijito le duele la uña izquierda, o no va a ir a la iglesia. Satanás es muy sutil, y créame que usted nunca verá a Satanás con cara de diablo en las redes sociales. Incluso, lo digo de esta manera y sé que puedo ser criticado por ese asunto, pero Satanás se viste de terno y corbata aún en los púlpitos de muchas iglesias, enseñando cosas que no están en la palabra de Dios, distorsionando el diseño original. Dios dijo a Moisés: yo quiero sacrificar un cordero porque quiero proteger y salvar la familia. Dios desea salvar tu familia. Dios piensa en familias.
No piense en individuos. Dios llamó a un individuo, a Abraham, para establecer familias. Dios llamó a José para preservar familias. Tal vez hoy eres el único de tu casa amando a Dios, pero el deseo de Dios es tu familia. ¿Me entiende? Amén. Algo que conversaba con mi esposa en estos días, y decía a mi esposa, es algo que tenemos que combatir y luchar espiritualmente, porque es un falso evangelio que se filtra sutilmente, son falsas enseñanzas que se filtran sutilmente, un falso evangelio, un evangelio sin cruz, un evangelio sin compromiso, un evangelio fuera del diseño de Dios. Abraham y Job eran dos personajes contemporáneos por la misma época. Solo aprendí del apóstol Lugo esta semana. De la misma época, contemporáneos. Usted ve a Job, riquísimo, próspero. Y Abraham también era próspero. Usted ve a Job, temeroso y santo. Que de Job Dios dice, no hay otro hombre como él. Pero de Abraham no dice lo mismo. ¿Sí, no? De Job dice, no hay otro hombre como él, santo, temeroso. Pero de Abraham no dice lo mismo. Abraham era un idólatra en Ur de los Caldeos, era un pagano. Job era recto y temeroso. Contemporáneos. ¿Por qué Dios no usó Job si Job era más santo que Abraham? Job era más temeroso que Abraham. ¿Saben por qué? Porque Dios no vio en Job continuidad. Él era santo para él, temeroso solamente él. Se consagraba él. Él era el que oraba, él era el que se sacrificaba, él era el que salía todas las mañanas a ofrecer un becerro para el Señor por si acaso los hijos pecaban. Él era el santo. No había continuidad Job. Pero cuando Dios llama a Abraham, Dios lo especifica, y Dios escogió a Abraham porque se dio cuenta que Abraham enseñaría a sus casas, a sus hijos, a toda su casa sobre Dios. ¿Qué vio Dios en Abraham? Continuidad. Si Dios llamaba a Job, Dios se quedaba con Job y no había generación que conociera a Dios. Pero Abraham, aunque era un pagano, vio que Abraham tenía el corazón para sentarse en casa, enseñarle a sus hijos, enseñarle a su esposa, enseñarle a sus hijos, a los hijos de sus hijos, de quién es Dios, de cómo lo escogió, de cómo lo salvó, de cómo lo redimió. Entonces Dios dijo, prefiero un pagano que me va a dar una continuidad a un santo que no le va a dar legado. Tenemos que ser muy responsables con esta generación. Yo no hago campamento porque no tenga nada más que hacer, porque deseo trazar el rumbo a la próxima generación. Y si no tengo la ayuda de los padres, no me importa, tengo la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Pero no me voy a quedar de brazos cruzados mientras que el mundo me tuerce a una generación. Si usted no lo ve, padres, qué pena, oro para que esa ceguera sea quitada. Pero estamos en un tiempo muy crítico donde Satanás distorsiona la mente del joven, distorsiona sus propósitos, y la iglesia está cruzada de brazos, encerrada en cuatro paredes. Dios va a salvar familias. Mis hijos conocerán a Dios. Los hijos de mis hijos conocerán a Dios. Mi descendencia conocerá a Dios. Pero es mi responsabilidad ahora. Padre que está aquí, no es la mía, es la suya. Es la suya. Un cordero por familias. Cuando Él estaba en la cruz, no estaba pensando en Diego Guerra, en mi familia. Y no solamente en mi familia, en los hijos de mis hijos. Pero yo quiero que Dios se hable no solamente en mi rango con mi esposa, sino que Él sea el centro de mis hijos, sea el centro de mis nietos, sea mi centro de la tercera y cuarta generación. Dios no es tonto para sacrificar tanto para individuos. Dios sacrificó a su hijo para familias. Si está parte de su familia al lado suyo, dile, somos de Dios. Nos debemos a Él. Amén. La iglesia, esta iglesia, y rehúsese a quedarse solo. Esta iglesia estará llena de familias. Jóvenes, pida ayuda a Dios, cásese bien para que levante familias para Dios. Familias para Dios. Que pueda cumplirse en usted lo que dijo Josué, mi casa y yo.
Mi casa y yo le servimos. Mi casa y yo le estamos amando. Mi casa y yo estamos trabajando. Es hermoso yo llegar a la iglesia y tal vez yo sea el pastor, mi esposa ayudándome Maranata aquí, pero de repente ver a mis hijos también sirviendo dentro de la casa del Señor, tal vez abriendo casa de luz, tal vez detrás de una cámara, tal vez en el equipo alabanza. Pero sería una dicha para mí que toda mi familia esté amando y sirviendo a mi Dios. ¿Me entiende? Y no le voy a dar tregua a Satanás. Le pediré a Dios que me ayude y me dé la gracia para pelear por esta generación. Pero jóvenes van a amar a Dios. Jóvenes, usted no tiene que usar piercing para ganarse a los que tienen piercing. Usted no tiene que usar tatuaje para ganarse a los que tienen tatuaje. Usted no tiene que ser homosexual para ganarse a los homosexuales. Hay pastores que hay que entenderlo. Entonces que 10 negros lo violen para que usted se gane a los que han sido violados. Ahí nadie se mete. ¿Quién se gana a los violados? Pues experimente pues, para que los entienda. Yo no tengo que ser como el mundo para ganarme al mundo. Dios no me mandó a ser como el mundo para ganarme al mundo. Dios me mandó a ser un representante del reino de los cielos. Yo no tengo que usar piercing para ganarme a los de piercing. Yo no tengo que tatuarme el brazo para ganarme a los que están tatuados. Yo tengo que representar a Cristo. Y el que mire a Cristo llegarán los de piercing, llegarán las prostitutas, llegarán los tatuados. La idea es que vean a Cristo, no a mí. Mira, un pastor que usa piercing, entonces venga a la iglesia de los piercing. No. Yo no cambio a nadie, no salvo a nadie. Yo soy un portador de un mensaje. Quien va a salvar a la gente y quien transforma a la gente es Cristo. Diga conmigo, es Cristo. Amén. Lo he dicho y lo dije hace tiempo, creo. Jesús no vino a negociar con este sistema. Jesús no se sentó con Herodes, Jesús no se sentó con Pilato, Jesús no se sentó con Caifás para ver cómo él iba a trabajar en esta tierra. No. Mira, Caifás, yo voy a predicar el evangelio. Y Caifás le dijo: mira, ok, Jesús, te voy a dejar predicar, pero tienes que vestirte de blanco como nosotros. No hubo reuniones previas para él venir. Él vino a establecer un reino. Diga conmigo, él vino a establecer un reino. Y nosotros vamos a establecer el reino de Dios. Amén. Pero fulano lo hace, sultano lo hace. Cristo lo hizo. Es fácil compararse con fulano, sultano y mengano. Compárese con el Señor, compárese con Pablo, compárese con Pedro, compárese con Moisés, compárese con Elías. Tomen un cordero por familia. Diga conmigo, por familia. Cristo murió por familias. El corazón de Dios está inclinado hacia las familias. Perdone que use mi imaginación, pero yo me imagino a Dios contento ver que familias le aman y le adoran y le sirven. El cielo quiere salvarlas. El cielo quiere salvar familias. Pero Satanás y el mundo quiere destruirlas. Y no solo destruirlas, desvirtuarlas. Desvirtuarlas. Amén. Verso 5. Aquí empiezan las instrucciones. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Dios empieza a ser puntual y exigente con este tipo de sacrificio. Y le dice: el animal tiene que ser perfecto. O sea, imagínense, use su imaginación un momento. Las familias o la cabeza de cada familia, que sería el esposo, salir a los campos y se tenía 100 ovejas. Imagínate empezar a mirar 100 ovejas. Así que era una tarea, un trabajo. Ir al campo, ir a la finca y empezar a ver las ovejas. Esta media ciega y le pongo un letrero con una X, esta no va. Y de repente viene la otra, esta está cojita, pero está bonita, pero coja. Pero es que el Señor dijo sin defecto, no, X. Y así iba clasificando. Así que la tarea era ardua y detallista. No se le podía escapar ni una lana de ese animal.
Imagínate lo difícil que era, gordito, rechonchito el animal, pero cojo. Y ahora podíamos introducirlo y pasaría. Que yo puedo llevar el animal, pero no lo voy a hacer caminar, lo voy a cargar para que se vea bonito. No, teníamos que ser exactos con lo que Dios había dicho. ¿Me entiende? Y de repente la oveja era con todas sus patas bien, veía, oía, pero flaca. Pobrecita, da pena sacrificarla. Entonces la cabeza del hogar tenía ese detalle y ese trabajo de clasificar las ovejas. Y de todas las que tenía o poseía, encontrar la perfecta. Y si no había una, había que perfeccionarla. Aliméntala, llévala donde el veterinario, atiende esa pata, atiende ese ojo. Pero tenía que llegar ese sacrificio a ese altar, un animal perfecto, sin mancha. Entonces Dios le dice a Moisés: ok, el animal tiene que ser sin defecto, el animal tiene que ser sin mancha, el animal tiene que ser perfecto, y ese lo vamos a ofrecer como sacrificio. ¿Qué nos muestra aquí la palabra? ¿Qué nos muestra el Señor? Que el cielo buscaba un cordero perfecto. Diga conmigo, un cordero perfecto. ¿Qué nos da a entender a nosotros? Que todos nosotros somos esos corderos defectuosos, cojos, enfermos. Por lo tanto, nadie puede salvarse por sí mismo. A la tarea de Moisés de encontrar ese cordero perfecto, nos deja a todos nosotros fuera del plan de salvación en asuntos de ser los autores de salvación. Ninguno de los que estamos aquí somos autores de salvación, porque posiblemente, y estoy más que seguro, que seamos los corderos defectuosos, las ovejas cojas, ciegas. Pero de todas ellas el cielo sí encontró un cordero perfecto, que es nuestro Señor Jesucristo. Por eso cuando Él llegó y se manifestó públicamente a todos, Juan el Bautista dijo: Él es el Cordero de Dios. Él es perfecto. Él no tiene mancha alguna. Él está bien. Él es santo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por esa razón nadie puede salvarse, porque somos corderos defectuosos. No me importa si usted me dice: pastor, yo soy una buena persona, yo no insulto, yo no tomo, yo no tengo vicio. Usted sigue siendo imperfecto. Usted sigue siendo un cordero defectuoso. ¿Por qué? Porque si usted fuera tan santo, tan puro, tan buena persona, Jesús no tuviese necesidad de venir a la tierra, porque Dios diría que Edwin es el cordero perfecto. Sacrifíquenlo a Él. Si pasa. ¿Me entiende? Es que si Dios hubiese encontrado en la tierra un cordero perfecto, Jesús no hubiese bajado. Y Dios quedaría excluido completamente de la salvación. Y quien sería el autor sería Edwin. Y hoy estaríamos cantando: Edwin, el Rey de Reyes. Oh, la sangre de Edwin. Y estuviéramos celebrando el cuerpo y la sangre de Edwin, que alcanza. Entonces Dios le hubiese dicho a Jesús: mira, no vengas, tranquilo, que en la tierra hay uno perfecto. Pero no encontró a ni uno. Ni uno cumplía con los requerimientos del cielo. Entonces dijo Dios: tú eres el único Jesucristo. Tú eres el santo. Tú eres el perfecto. Tú eres el sin mancha. Y tú irás a la tierra, porque amo tanta esta humanidad que ninguno de ellos puede salvarse por sí mismo, sino que tengo que enviar al Cordero perfecto. Así que Jesús, prepárese, porque va para la tierra. Y ese Jesús vino, y Juan dijo: Él es el Cordero. Aquí está, lo encontramos. Él es el Cordero perfecto, que va a quitar, que va a vencer, que nos va a dar victoria, que va a destruir, que va a liberar. Él es el Cordero de Dios. Así que lo que es la cruz es el prototipo de los altares de sacrificio en el antiguo pacto. ¿Me entiende? Dile que es tuyo: yo no te puedo salvar.
porque tal vez sea el cordero cojo, la perniquebrada, el ciego, el sordo, el mudo. Pero hay uno que sí. ¿Para qué? Para que todos elevemos nuestra mirada en el Cordero de Dios, en la provisión de Dios para nuestra salvación, para nuestra libertad, para nuestra victoria. Amén. Así que ya tiene claro quién es el Cordero perfecto, ¿no? Jesús es el Cordero de Dios, es la provisión de mi salvación. Mi salvación viene de Jesús. Mi bendición viene de Jesús. Mi redención viene de Jesús. Mi victoria viene de Jesús. Él es el Cordero de Dios. Verso 7. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes. Diga conmigo, postes. Y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Ya mataron al becerro, la sangre del animal empezó a ser derramada, y la instrucción fue: agarren la sangre en un lebrillo, en una bandeja, con unos hisopos, cogerán esa sangre y la pondrán en los dos postes. Los dos postes podrían ser los dos laterales, y el dintel es el de arriba. O sea que la tarea ahora era, imagínese ese día, yo quiero que use su imaginación, ese día todas las familias afuera de las casas, con un lebrillo, ese barrio olía a sangre. Usted sabe que la sangre no huele bien. Cuando yo me accidenté y estaba lleno de sangre, ese olor me duraba días. Y yo ya estaba en mi casa dado de alta y seguía con el olor a sangre, Dios mío. Ahora imagínense ese día, ese barrio, todo el mundo con sangre en una bandeja, poniéndolo en los postes. Y alguien dijo: ponle más por si acaso. Es que no alcanzo, pásame un banquito. Pero ponle, no dejes nada. Y empezaron todos los postes, y la sangre del animal, y en el dintel la sangre del animal, y en el otro poste la sangre del animal, porque fue la instrucción de Dios. Pondrán la sangre del cordero sin mancha en los postes y en el dintel de la puerta. Diga conmigo, era sencillo. Diga conmigo, sencillo. Yo creo que ahí no había la fobia. Es que tengo fobia a la sangre. Yo si veo sangre me desmayo. Ellos no podían, porque si querían salvarse necesitaban poner la sangre. Así que dile que a tuyo, o vencían a la fobia o se quedaban sin protección. Algunos se desmayan, ven un puntito, ¡ah! Sangre, cayó. Allá no, allá todo el mundo venció esa fobia de la sangre, y todos, si fuera nuestra época, aquí tomando selfie, poniendo la sangre del cordero en los dinteles. Era sencillo, diga conmigo, era sencillo poner la sangre del cordero. Y diga conmigo, es sencillo este asunto de la salvación. Dios nos muestra la sencillez que es poner la sangre en los postes y en el dintel, y todos los que estén dentro de la casa se salvarán ese día, y todos los que estén dentro de esa casa estarán protegidos ese día. Hoy en día el evangelio, este asunto de la salvación, se le ha complicado tanto. No solamente para el pecador, sino para aún los cristianos que están dentro de la iglesia se complican tanto con este asunto de salvación. Todavía siguen creyendo que es por sus años, todavía siguen creyendo que es por sus intelectos o su conocimiento de la Biblia. Es que yo tengo 20 años sirviendo en la iglesia, es que yo tengo años en la iglesia, yo nací junto al pesebre de Jesús, yo estaba ahí al lado cuando Él nació, entonces yo me creo más, por eso Dios me bendice, por eso Dios me ha prosperado, por eso Dios me ha dado una hermosa familia, porque yo he estado recto, he caminado santo, no he pecado como tú, no he hecho las cosas como tú, yo no fui calzón flojo como tú, yo no fui mujeriego como tú, y Dios por eso me ha bendecido. Dile que a tuyo, religión barata. ¿Por qué complicamos tanto este asunto de salvación? Como que si en algún momento haya sido por nosotros. Es por Él. Si tenemos familia, si nos va bien, si estamos bendecidos, si alcanzamos algún éxito, es por Él. Si estamos fuertes espiritualmente, firmes en el Señor, es por Él. Sin Él,
todos nos secamos. Sin Él nada podemos hacer. Ay, pastor, es que yo no quiero servirle porque me falta orar. Dígame en la Biblia cuántas cuotas uno debe de cumplir para la oración para que ya esté listo para la bendición. No hay. Pastor, pero es que yo siempre fui una persona muy recta. Nunca pequé. Nunca me acosté con más de 3. Y con el esposo que tiene a veces solamente una vez en 50 años se han acostado. Y dentro del matrimonio, que es lo más triste. Eso dejamos para otra cosa. Y empezamos a jactarnos y a complicar el evangelio para otros. Pero si les puse el fiel ejemplo de Job y Abraham. Job era el santo, Job era el recto, y Dios no usó a Job para levantar una nación. Dios usó a un pagano, un idólatra, y con ese pagano y con ese idólatra Dios lo usa para levantar una nación. Ahora no estoy diciendo que vaya a conseguirse paganos ni idólatras. Es un asunto, eso no es un asunto mío, es un asunto de Él. Si usted ha caminado santo, recto, no ha pecado, gloria a Dios. Pero no le da licencia para señalar. No le da licencia para juzgar. No le da licencia para criticar. Porque dígale que es lo tuyo. El que se crea fuerte, mire que no caiga. Y ese verso se cumple más en aquellos que se creen fuertes. Y aquellos que se creen fuertes son los que más rápido caen. Porque se creían que porque oraban no les iba a pasar nada, que porque tenían años no iban a fallar, que porque tenían años en el evangelio y ya son personas maduras no iban a pecar. No, se creíste fuerte y caíste por creerte lo que no debe de creerte. No compliquemos este asunto de salvación. Es la obra de Él, es su gracia, es su favor, es su misericordia. ¿Me entiende? Amén. Si Dios quiere usar a un jovencito con errores y debilidades, ¿quiénes somos nosotros como adultos para impedírselo a Dios? Dile que está lo tuyo. ¿De cuándo acá eres fiscal de Dios? ¿De cuándo acá tú eres el filtro para Dios usar a alguien? ¿De cuándo acá la religión o la iglesia se convirtió en un filtro para Dios usar, tomar, levantar, restaurar a alguien? ¿De cuándo acá? No somos filtros de nada, somos colaboradores. Se nos dio el ministerio de la reconciliación, cooperamos con Cristo. No somos el filtro de nada. Cuando alguien falla y peca, o alguien se vio con muchos errores y le cuesta creer en Dios, le cuesta levantarse, le cuesta recuperar esa fe, esa pasión, diga conmigo, es un asunto de religión en mi mente, de donde creemos que yo tengo que hacer algo. No, lo único que usted tiene que hacer es creer, y Dios hará lo que Él tenga que hacer. Amén. Si usted sigue creyendo que debe hacer algo, y debo de orar más, y debo de buscar más a Dios para yo poder servir o poder hacer esto, usted no se va a levantar, nunca se sentirá capaz. Pastor, ¿usted se siente capaz? Hasta el día de hoy me siento capaz. ¿Pero por qué me subo? Porque creo en Él. Creo que Él me llamó y que el que me llamó me va a capacitar. Creo en Él, por eso estoy aquí. ¿Por qué predico con seguridad, con pasión y con firmeza? Porque creo que Él está dentro de mí. Creo que su amor, su poder y su espíritu está dentro de mí. Creo en Él, por eso lo hago con seguridad y con firmeza. No me paro aquí pensando en yo. Es que yo no soy santo, es que yo no soy perfecto. No lo soy, Él es. Yo vengo a hablar de Él, no vengo a hablar de mí. Yo vengo a hablar de su gloria, de su poder, de su gracia, de su amor, de su salvación, de su misericordia, de su bondad, de su verdad. De Él vengo a hablar. Ahora, tampoco estoy viviendo una vida loca para pararme a predicar acá, sino que constantemente respondo a su amor y por amor me consagro, por amor me santifico, por amor me aparto, por amor lo busco, por amor llevo mi tiempo de oración, mi tiempo de la palabra, por amor, por reacción a lo que Él hizo.
Pero no estoy aquí porque yo sea capaz en mi fuerza, en mi humanidad. Estoy aquí porque Él me dijo que aquí le sirviera. Y yo creo. Los que se pararon a predicar en el campamento, estoy más que seguro que empezaron antes de predicar mirarse a sí mismos. Que no doy la talla. Es que no soy tan santo. Pero si yo he fallado, he cometido errores. ¿Y quién soy yo? Usted nada. Yo tampoco. Porque no voy a hablar de mí. Cuando yo hablo de Él, cuando lo predico a Él, cuando lo anuncia a Él, incluso cuando anuncia de todo lo que Él ha hecho en mi vida, a más de uno bendigo. Porque Diago Guerra no bendice, es el Cristo de gloria que está dentro de Diago Guerra el que va a bendecir. Eleve su fe. Mucha gente cree que desde que cayó ya no tiene capacidad ni moral para ser de bendición para otro. Equivocado y errado. Usted tiene que exterminar con esa religión en su mente y en su corazón. Fallé, ya no puedo bendecir, ya no puedo aconsejar, ya no puedo corregir, ya no puedo instruir, ya no puedo animar, ya no voy a predicar porque ya fallé. ¿Y de dónde sacas esto? ¿Quién te enseñó eso? Pastor, pero fallé. Éramos pecadores y nos amó. Una mujer con 5 maridos, un encuentro con Jesús y fue a predicar a toda Samaria. Pedro lo negó y le dijo: por favor, apacienta mis ovejas. Hasta que no saquemos de nuestra cabeza y de nuestro corazón que no se trata de nosotros, sino de Él, no podremos servirle con eficiencia. Cuestionaremos cada vez que Dios nos llama. Cuestionaremos cada vez que Dios nos usa. Cuestionaremos cada vez que Dios nos pide que le sirvamos. Cuestionaremos a Dios cada vez que nos pide que prediquemos el evangelio a otro. Cuestionaremos a Dios cada vez que nos diga: sírveme en esta área, aconseja a fulano. Siempre cuestionarás a Dios. Y no es así. Así que diles que está al lado tuyo: ya, deja la cantaleta y créele a Dios. Créele a Dios. Así hayas pecado, hayas fallado y hayas equivocado, Dios puede usarte grande y poderosamente y hacer contigo obras esplendorosas, obras magníficas. Amén. Moisés, Abraham, que no se equivocaron. Se equivocaron y abrieron el mar. Elías se equivocó y trajo fuego. No se trata de nosotros. Él solo quiere un vaso que se deje usar. No importa si el vaso es imperfecto, no importa si el vaso es defectuoso, no importa si el vaso es sucio. Él lo que quiere es un vaso, porque Él lo va a limpiar, Él lo va a perfeccionar, Él lo va a moldear y Él lo va a exhibir. Él lo va a exhibir. ¿No dijo Dios acerca del alfarero cuando le habló a Jeremías? Jeremías, tengo una palabra para ti, pero tengo que hablarte en la casa del alfarero, porque quiero que veas cómo yo trato a mi pueblo. Quiero que veas que el pueblo tal vez es ese barro sucio que se rompe una y otra vez, pero yo lo vuelvo a tomar, lo vuelvo a usar, porque yo soy el alfarero, no el pueblo. Yo soy el alfarero, solo quiero un barro. Yo soy un barro en la mano del alfarero. Y todavía tal vez estoy sucio, pero Él me va a limpiar. Dígale que hasta lo tuyo tal vez está sucio, pero Él te va a limpiar. Tú no eres el alfarero de tu hermano. Tú le ayudarás a tu hermano. No te bajes de la mesa del alfarero. Quédate ahí, porque Él te va a moldear. Así que no juzgue el barro si está sucio. Toca el hombro y míralo a los ojos y penetra tu mirada a la de tu hermano y dile: no juzgues al barro cuando esté sucio. Pastor, si usted supiera lo que hizo fulano, no quiero saberlo. Si usted supiera lo que hizo mengano, no quiero saberlo. Decírmelo en qué glorifica a Dios. ¿En qué glorifica a Dios? A veces queremos informar desde un punto de veneno, de que lo vi caer, ahora sí tengo licencia para decir que eres un carnal. Tú eres un religioso más.
falló. Le encontré la quinta pata a este hermano, a esta hermana, y mira que también cantaba y todos engañados. Y si mira cómo cantaban, ahora sí se lo voy a decir, pastor, te reprendo en el nombre del Señor. ¿Me entiende? Esa religión la voy así a triturar fuertemente. No es así, no compliquemos. Jesús dijo, pongan eso y ya. Ay, no la pongan en esa casa, porque en esa casa hay una prostituta. En la casa de Jairo no le pongan la sangre de dintel, porque ahí es una cueva de ladrones. ¿Qué dijo Dios? Pónganlo en los postes y en los dinteles. Sea cualquier casa, pero pónganlo. No importa si en la casa hay un mentiroso, si en la casa hay un fornicario. Yo quiero que ustedes pongan la sangre en los postes y en el dintel, y ya. Porque lo que va a impedir que ellos mueran no es la vida recta de los que están dentro de casa, no es la vida santa de los que están dentro de casa. Lo que va a impedir que ellos mueran es la sangre de Cristo en el dintel de los postes y de la pared. Eso es. ¿Me entiende? Así que dile que atrás tuyo, no compliquemos. La sangre de Cristo ha sido derramada sobre nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? No somos Espíritu Santo. Somos reconciliadores que trabajamos con Él. Pero la sangre de Cristo es suficiente. Y lo que nos debe de preocupar a nosotros es que Dios vea la sangre de Cristo. Y ya vamos a saber por qué. No compliquemos el evangelio. Verso 12. Mira lo que pasa. Ponemos el 12 mientras yo tomo agüita. Pues yo, dice Dios. No dice ni el diablo. Por eso digo que lo que hizo Dios en Egipto fueron sus juicios contra Faraón y contra Egipto. Sus juicios. No. Él no necesitó al diablo. En esta ocasión el diablo no asoma. Dios envió un juicio. Dice, yo pasaré. ¿Qué expresión? Cualquiera diría, uy, que Dios tan malo. Él es justo. Yo pasaré. Aquella noche, si usted sigue leyendo la historia, no sé si aquí lo dice, no, ok. Anteriormente él dice la medianoche, diga conmigo medianoche. Él iba a pasar a medianoche. ¿Se acuerdan las vírgenes? Y se oyó el grito a medianoche, diga conmigo, cuidado con la medianoche. Tal vez lo explique otro día. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto. Y heriré a todo primogénito en la tierra, a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias. Y ejecutaré mis juicios en todos los dioses. Ese era un juicio contra principados y por ende contra los sirvientes de estos principados. Y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. No es el diablo, yo Jehová. Verso 13. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Mira lo que dice Dios. Y veré la sangre. Y veré la sangre. Dijo la vida del padre de familia. Dijo, y veré cómo vive el esposo. Y veré cómo viven los hijos. Y veré cómo vive esa familia. No, y veré la sangre. Y pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y si el COVID fue un juicio de Dios, y si lo que viene mañana es un juicio de Dios, ¿qué nos asegura? Que no moriremos.
que no pereceremos. Dios le está diciendo a Moisés: yo voy a pasar en aquella noche, voy a descender y voy a herir a todos los primogénitos, todos quienes estén en la tierra de Egipto. Voy a matarlos, porque son mis juicios contra los principados, los poderes de Egipto. Pero la sangre del cordero en la casa de alguno, yo me iré de largo y no mataré a nadie en esa casa. Ahora entiende, con mayor razón, esos judíos agarrando la sangre y ponla, porque tú pecaste ayer, será mejor que la ponga. Y todo el mundo poniendo la sangre en los postes y en el lindel de la puerta. Ahora, ¿qué pasaría si un primogénito egipcio ese día se quedó en la casa de un hebreo que estaba sellado por la sangre del cordero? ¿Ese primogénito egipcio moría? No. Y si ese día la prostituta por casualidad o por trabajo le tocó a ella dormir la medianoche, ¿moría? Y si el santo de Israel, un hebreo, un judío, le cogió la medianoche en toque de queda en las calles, ¿moría? Sí. O sea, ¿qué le está diciendo Dios a Moisés? Ustedes no tienen ningún hombre suficientemente bueno para yo no tocarlos. Ni uno. Así que, como no hay ni uno en la tierra suficientemente bueno, perfecto y santo, vamos a tomar un cordero mejor. Y la sangre de ese corderito lo vamos a poner ahí. Y quienes estén dentro de esa casa estarán libres, protegidos. Diga conmigo, protegidos. Hay algo que me he dado cuenta, que tal vez mucha gente teme, o mucha gente piensa que solamente han sido salvos del infierno, o han sido salvos de la muerte, o han sido salvos del mismo Satanás. Pero hay algo en la cual no nos hemos puesto a pensar. De que ese sacrificio en la cruz del Calvario no solamente me libró del infierno, no solamente me libró de la muerte, no solamente me libró del pecado, sino que me libró del juicio de Dios sobre toda la tierra. Usted debe de saber, y se lo digo hoy si no lo sabía, hay un juicio de Dios sobre toda la tierra. Y ese será en los últimos días de esta tierra. Que Él no va a ver nada, sino que viene un juicio arrasando sobre toda la tierra. Y usted lee Apocalipsis, los sellos que se abren y diferentes manifestaciones de Dios hay sobre la tierra, guerra, hambre y todas las cosas que hoy vemos es parte de lo que se ha profetizado en Apocalipsis. Pero es el mismo principio. ¿Qué nos dice Dios? Que antes que venga esa temporada sonará trompeta. Y se levantarán los que han creído en el Señor. No los santos, no los perfectos, no los sin mancha, no los intachables, los que han creído en el Señor, los que han sido sellados por el Espíritu Santo de Dios y serán libertados por nuestro Señor. Una vez que ascendamos, estemos con Él en gloria, se desencadenan los juicios sobre la tierra. Pero hay de aquel bueno, intachable, profesional, intelectual que no creyó en Jesucristo ese día. Tal vez esa persona dirá: yo no necesito ir a la iglesia, no hago mal a nadie. Yo no necesito ir a la iglesia, yo no tengo ningún vicio. Yo no necesito ir a la iglesia, no he sido infiel. Y si ese día del juicio llega y te encontró a ti fuera de la fe en Jesucristo, usted marcha para la paila. Pero qué triste que buenas personas ante los ojos de los hombres se estén quemándose en el infierno
y prostitutas que creyeron en Jesús gocen de una vida eterna en el cielo. ¿Será que Dios es injusto? No. Dios es claro: el que cree en el Señor Jesucristo será salvo. Pero hay gente terca, necia en el corazón, incrédula, que no, yo no necesito. Ok, está bien. Un día sabrás que lo necesitabas. Así que este asunto de la salvación es más que venir a la iglesia y cantar, es un asunto de eternidad. Su eternidad está en juego. Lo mismo que pasó aquí. Imagínate el buen judío que guardaba la ley, recto, no engañó a nadie, no mintió a nadie, no extorsionó a nadie, no le robó a nadie, y ese día dijo: no me va a pasar nada si me he conducido bien. Y de repente cayó el heridor, como dice la Biblia, y pasó por la calle y lo vio afuera y chao. Pero de repente tal vez estaba la casa del que le debía al Banco Pichincha, le debía al Banco Guayaquil, le debía al Banco del Pacífico, le debía al de la leche, le debía al de la carne, le debía a todo el mundo. Pero ese día puso la sangre de Cristo y quedó vivo para pagar las deudas. ¿Por qué no me llevó? No, y te dejaron vivo. ¿Me entiendes? Ya conmigo, hay poder en esa sangre. Hay poder en esa sangre. ¿Qué me muestra a mí? Que Dios no puede soltar su juicio sobre mi vida, porque ve en mí la sangre del Cordero de Dios. Vuelvo a repetir lo que he venido diciendo: si estoy vivo es por su gracia y misericordia, porque si fuera por su justicia, ayer ya debía haber estado muerto. Amén. Alce la mano los que han pecado y siguen vivos. Ahora usted sabe por qué después de haber pecado usted sigue vivo. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque Él ve la sangre del Cordero. ¿Sí o no? O sea, es la sangre de Cristo la que nos protege. ¿Por qué después de haber fallado, de haberse caído, de haberse enfriado, de haberse retirado, usted sigue vivo? Porque la sangre del Cordero está ahí en los postes y en los dinteles. Y cuando Dios se pasea, ve la sangre. Te salvaste, cabezón. Así que nos conviene a todos creer en nuestro Señor Jesucristo. Si estamos salvos, vivos, es por su sangre derramada en la cruz del Calvario. Amén. Seguimos. Ya voy terminando. Éxodo, verso 21 al 23. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y le dijo: sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios. Y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Por eso dile que está tuyo: no vale jactarse de tu vida espiritual. El COVID no me mató porque yo soy hijo de Dios. El COVID no me mató porque todos los días yo oraba el Salmo 91. Ninguna plaga tocará mi morada. Ninguna plaga tocará mi morada. Si estamos vivos, es por la sangre de Cristo que se ha derramado. Es por su gracia y por su misericordia, no por nosotros. Entonces, pastor, ya no oro. No piense así. Con más razón oro. Con más razón lo busco. Con más razón le amo. Porque si estoy vivo es porque esa sangre ha sido derramada. Con más razón vengo a la iglesia.
Porque si estoy bendecido, Dios me ha abierto puertas y yo estoy vivo, es por la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario. Verso 29. Se encendió la calor aquí. 29. Y aconteció que a la medianoche, ahí que eran los primeros toques de queda del mundo. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y mire lo que pasa. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. Pensemos, a mí se me estremecería el corazón estar en mi casa 3 de la mañana, 4 de la mañana, y empiezan a escucharse los primeros gritos. Ese día, esa nación, en una noche, todo el mundo empezó a clamar. No de oración, de su corazón desgarrado de ver a su primogénito muerto en la cama. Así que esa noche era un llanto por doquier, gritando: mi hijo, ¿por qué? Y los judíos adentro, en silencio. Y de repente un judío que no acató las órdenes y no puso la sangre del dintel y vivía al lado mío, y empezaron a gritar. Yo creo que ese día la casa entera de Israel doblaba sus rodillas diciendo: gracias, Señor, porque nos has librado, nos has salvado. Mientras que todos los egipcios clamando por la pérdida de su primogénito, llorando desde el faraón, todas las casas, imagínense la bulla, el llanto de las madres desconsoladas que no entendían por qué. Pero Israel, salvos, protegidos, solamente por la sangre de un animal. ¿Me entiende? El juicio de Dios viene, y viene sobre la tierra, viene sobre la nación. Pero lo que nos mantendrá protegidos y los que nos salvará será la sangre del Cordero de Dios, la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Aunque, escuche bien esto, iglesia, y créalo con todo mi corazón, aunque venga un desastre económico sobre nuestra nación, usted debe creer que sobre usted y sobre nosotros no llegará. No por lo que yo soy, sino porque esa sangre me protege. Esa sangre guarda mi casa. Esa sangre guarda mis hijos. Esa sangre guarda mi familia. Esa sangre protege mi mente. Esa sangre protege mi corazón ante cualquier dardo del enemigo. Si la sangre pudo evitar el juicio de Dios, la sangre puede reprender cualquier ataque del mismo infierno. La sangre de Cristo puede reprender cualquier ataque del mismo Satanás, puede reprender cualquier dardo del enemigo, puede reprender cualquier acechanza de Satanás. La sangre de Cristo puede echar fuera todo pensamiento de Satanás en su mente, en su corazón. Hay poder en la sangre. A todos nos llega pensamientos del mismo infierno, pero la sangre de Cristo en mi cabeza los echa fuera, los disuelve. Primera de Tesalonicenses 1:10. Primera de Tesalonicenses 1:10. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Ya conmigo, la ira viene. Isaías 53:4. Ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz
fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. El juicio debería de haber caído sobre nosotros, el castigo debería de haber caído sobre nosotros, pero por esa sangre del Cordero, el castigo de nuestra paz fue sobre él, sobre Jesucristo. Por eso yo tengo la seguridad y la confianza que cuando Cristo el Señor nos llamare, seremos libres de aquel juicio o de aquel día de la ira. La sangre de Cristo no solamente me libró de un infierno, de una muerte o de Satanás, sino me libró de la ira de Dios. Yo no quisiera estar en la ira de Dios, pero lamentablemente la ira de Dios sí vendrá sobre el mundo. El juicio de Dios sí vendrá sobre la tierra. Por eso la iglesia no puede dejar de predicar el evangelio. No podemos dejar de orar por los nuestros. No podemos dejar de orar por nuestras familias, porque se verá lo mismo que se vio en Egipto. ¿Qué, pastor? Que estaremos en el cielo y viendo cómo los nuestros son consumidos por los juicios. Estaremos en el cielo y viendo cómo los nuestros se queman en el infierno. El rico y el Lázaro. Lázaro arriba en el seno de Abraham y el rico pidiendo una gota de agua por lo menos, pero quemándose en el infierno. ¿Qué decía el rico desde abajo? Por favor, envía a alguien a que le predique a mi familia para que no vengan a este lugar de tormento. Eso pasará. Por eso usted como iglesia, nosotros como iglesia, no podemos callar de anunciar este evangelio, porque nos encontraremos en el cielo y viendo a los nuestros quemándose en el infierno. Yo quiero ver a mi casa entera, como dije al principio. Dios es un Dios de familia. Yo no quiero ver a ninguno de mi familia quemándose. Yo quiero ver a mi familia entera, por eso predico. Yo quiero ver a esta generación en el cielo, por eso anunciamos el evangelio. Yo quiero ver a familias enteras, comunidades, barrios, amando a Dios, porque ese día llegará y es real. ¿Me entiende? Por eso el deseo de Jesús fue: Señor, oro para que mis discípulos estén conmigo. Yo quiero subir y ver a mi casa entera, verlo a usted, para seguirles predicando allá por la eternidad. Ahí sí nadie me dice: pastor, ya es tiempo. No, eternamente me tendrán. ¿Me entiende? Pero vivamos un verdadero evangelio, el que está escrito, no el que nos muestra las redes, no el que nos dice un sistema, el que está escrito. Ese vivamos. Amén. Pónganse de pie.